Niño pobre dio lo poco que tenía a un anciano, sin saber que era dueño de la hacienda más grande. El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas doradas de aquel pueblo olvidado, donde las casas de adobe parecían resistir apenas el peso del tiempo y las calles polvorientas eran recorridas por niños que aprendieron demasiado pronto el valor del sacrificio. Entre ellos estaba Tomás, un niño de apenas 10 años, de ojos grandes y llenos de curiosidad, aunque marcados por la dureza de la pobreza. Vivía con su madre en una casita humilde, hecha de tablas viejas y techo de zinc que temblaba con el viento. Su padre había partido tiempo atrás en busca de trabajo y nunca más regresó. Desde entonces, Tomás había asumido que la vida no siempre da explicaciones, pero aún así mantenía en el corazón una esperanza ingenua que lo hacía distinto a los demás. Él todavía creía en la bondad de la gente, aunque muchas veces el mundo le mostrara lo contrario. Esa mañana, después de ayudar a su madre a encender el fogón y preparar unas tortillas duras con un poco de sal, Tomás tomó en sus manos el único tesoro que llevaba consigo cada día: una pequeña bolsa de tela con unas cuantas monedas que había ganado vendiendo dulces en la plaza. No eran más de 2 o 3 monedas, pero para él representaban horas de caminar bajo el sol, de sonrisas ofrecidas a cambio de una compra, de paciencia frente a quienes lo miraban con desprecio o indiferencia. Con esas monedas, Tomás planeaba comprar un panecillo y quizás un pedazo de queso barato para compartir con su madre al anochecer, como si fuera un banquete de reyes. Ese día, mientras recorría el camino hacia el mercado, notó a un anciano sentado al borde del camino polvoriento. Era un hombre mayor, con barba blanca descuidada, sombrero roto y ropas gastadas. Sus manos temblaban, y sus ojos parecían mirar hacia ninguna parte, como si el peso de los años hubiera borrado el rumbo de su vida. A su lado, apenas había un bastón hecho de rama seca y una botella vacía. Muchos pasaban junto a él sin mirarlo, otros lo observaban con recelo, pensando que era un mendigo más en un pueblo donde la miseria no sorprendía a nadie. Tomás, en cambio, se detuvo. Algo en aquel rostro cansado le recordó a su propio abuelo, a quien nunca conoció, pero que su madre describía como un hombre bueno, que siempre ayudaba a quien lo necesitara. El anciano levantó la mirada apenas, con un gesto de hambre y cansancio tan profundo que no necesitó palabras para expresar su dolor. El niño dudó unos segundos. Sabía que en su bolsa estaba todo lo que tenía para el día, la única manera de llevar algo de alimento a casa. Sin embargo, al ver al hombre temblar, sintió que su corazón no le permitiría seguir adelante como si nada. Abrió la bolsa de tela, sacó las monedas y con una sonrisa tímida, se acercó. «Señor», dijo en voz baja, «no tengo mucho, pero quizá le sirva para un pan». El anciano lo miró sorprendido, con los ojos humedecidos. Nadie se había detenido a tenderle la mano en mucho tiempo. Tomás depositó las monedas en aquellas manos temblorosas y, antes de que el anciano pudiera decir algo, añadió: «Mi mamá siempre me dice que lo poco, si se da de corazón, vale más que lo mucho. Cuídese, por favor». Y sin esperar agradecimientos, el niño siguió su camino, ligero por dentro aunque con el estómago vacío. No sabía que ese gesto inocente estaba a punto de cambiar el rumbo de su destino. El anciano, en silencio, guardó las monedas. Observó al niño alejarse hasta perderse entre la multitud del mercado. Luego, con una expresión difícil de descifrar, se puso de pie con dificultad y caminó lentamente en dirección contraria. Pasaron los días, y Tomás continuó con su rutina: vender dulces en la plaza, ayudar a su madre en casa, soñar con un futuro mejor. Pero algo extraño comenzó a suceder en el pueblo. Un rumor corría de boca en boca. El dueño de la hacienda más grande ha regresado. La hacienda le encantó, había sido la riqueza más imponente de la región, con tierras infinitas, ríos cristalinos y animales de toda clase, pero había estado cerrada por años después de que su dueño, don Salvador Méndez, desapareciera misteriosamente tras la muerte de su esposa. Nadie sabía dónde estaba, y algunos decían que había muerto en tierras lejanas. Una mañana, Tomás escuchó que alguien estaba buscando a su madre. Se trataba de un hombre de traje sencillo pero elegante, que se presentó como administrador de la hacienda. Explicó que don Salvador había regresado y deseaba hablar con ellos. La noticia dejó a todos confundidos. ¿Por qué un hombre tan poderoso querría ver a una viuda pobre y a su hijo vendedor de dulces? Con algo de temor, madre e hijo caminaron hasta la entrada de la hacienda. Nunca habían cruzado esas puertas, pues siempre se decía que solo los privilegiados podían pisar esas tierras. Lo que encontraron dentro fue como un sueño: jardines verdes, casas amplias, animales bien cuidados, ríos que corrían frescos bajo el sol ardiente. Allí,
sentado en una silla de madera bajo la sombra de un árbol inmenso, estaba el anciano que Tomás había ayudado días atrás. Pero ya no vestía harapos, llevaba un sombrero limpio, ropas cómodas y una serenidad en el rostro que lo hacía parecer otro. Tú, balbuceó Tomás sorprendido. Ustedes. El anciano sonrió con ternura. Soy el mismo hombre que estaba sentado junto al camino, dijo. Pero también soy Salvador Méndez, dueño de esta hacienda. El silencio se hizo espeso. La madre de Tomás miraba incrédula, mientras el niño trataba de comprender. Don Salvador continuó con voz firme pero emocionada. Pasé muchos años lejos, probando la vida en lugares donde nadie me conocía. Quería descubrir si aún existía bondad en el mundo, si alguien era capaz de mirar a un anciano cansado y ofrecer algo sin esperar nada a cambio. Probé en muchas ciudades, en muchos pueblos, y casi siempre recibí indiferencia. Hasta que llegué aquí y encontré a un niño que, teniendo tan poco, me dio todo lo que llevaba. Los ojos de Tomás se abrieron de par en par, mientras el anciano continuaba. Ese niño me recordó que la verdadera riqueza no está en la tierra ni en el oro, sino en el corazón. Tú, Tomás, me diste más que monedas, me devolviste la fe en la humanidad. Tomás bajó la mirada, ruborizado, sin saber qué responder. Pero don Salvador se levantó, mirándolo con cariño, dijo, a partir de hoy, esta hacienda también será tu hogar. Tú y tu madre no volverán a pasar hambre ni frío. Quiero que estudies, que sueñes en grande, que un día seas tú quien siembre bondad en otros corazones. La madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó la mano de su hijo. No podía creer lo que escuchaba. Un acto tan pequeño, tan sencillo, había abierto una puerta inmensa en su destino. Con el tiempo, Tomás creció en la hacienda como si siempre hubiera pertenecido a ella. Recibió educación, aprendió a cuidar animales, a cultivar la tierra, pero sobre todo aprendió que la bondad tiene un eco poderoso. Cada día recordaba la lección que su madre le enseñó. Lo poco, dado con amor, se multiplica en maneras que uno jamás imagina. Los habitantes del pueblo vieron cómo aquel niño pobre se convirtió en un joven generoso, siempre dispuesto a compartir, siempre recordando de dónde venía. Nunca olvidó la tarde en que entregó sus últimas monedas a un anciano hambriento, sin saber que aquel anciano tenía en sus manos la llave de su futuro. Y así, la historia de Tomás se volvió un ejemplo repetido en cada rincón del pueblo. Que los actos más pequeños, los gestos más sencillos, pueden transformar destinos. Porque la verdadera grandeza no se mide en riquezas ni en poder, sino en la capacidad de dar, incluso cuando se tiene poco. Al final, la hacienda del Encanto dejó de ser solo un símbolo de riqueza material, y se convirtió en un lugar donde la solidaridad y el amor florecían como nunca antes. Y todo gracias a un niño que creyó que compartir lo poco era suficiente para cambiar el mundo. Destellos. Mensaje final. La vida nos demuestra que a veces, cuando damos sin esperar nada, el universo nos devuelve mucho más de lo que imaginamos. La bondad, aunque pequeña, es capaz de abrir puertas que ni siquiera sabíamos que existían.